Oficialmente, buenas tardes a todos. Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos al taller número 36 de la animación bíblica pastoral de la región litoral, Argentina, aclaramos, y después digo por qué. Y el cuarto taller virtual. Contamos con la presencia del padre Fidel Noro, que nos va a acompañar esta tarde, así como lo hizo ayer. Vamos a seguir abusando de su generosidad y su calidez, padre, durante esta tarde, lo que para nosotros es una bendición. Y vamos a comenzar este taller, entonces le voy a decir a Celia que de comienzo con la oración de inicio, así después ya disfrutamos de la charla del Padre. Nos disponemos para este taller, abriendo nuestro corazón a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos recibir tu palabra con humildad, sencillez y alegría. Que ella transforme nuestra vida, que penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto como el de María, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros tu palabra se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, después de haber invocado al Espíritu Santo, también falta alguien en esta reunión, estamos reunidos como iglesia y como familia. Falta María, la del oído fecundo, la madre. Le vamos a pedir entonces que interceda por nosotros ante su Hijo para que este taller sea fructífero. Entonces todos, desde cada uno, desde su lugar, nos acompañamos en la oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, Padre Fidel, cuando usted lo disponga, somos todo oídos. Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos de nuevo para llevar a cabo nuestro taller de inmersión en el texto bíblico, tratando cada vez más de apropiarnos de la riqueza, de la inmensa riqueza que hay en cada línea, en cada palabra, en cada imagen, en cada voz del texto bíblico. Estamos estudiando juntos la pedagogía de Jesús en el Evangelio según San Marcos. Es la razón de ser de nuestro taller. Una aproximación, o mejor, una inmersión en este Evangelio, quizás el primero en ser redactado dentro del conjunto de los 4 Evangelios. Recordemos que no es el orden canónico el que tenemos actualmente en las Biblias, primero Mateo, luego Marcos y Lucas, sino que probablemente históricamente este haya sido el más antiguo. Siempre tendremos que decir probablemente. Y hay razones de peso para decirlo. Y es desde este evangelio que nos asomamos a un aspecto particular del discipulado, de la manera como se nos entrega el proceso de formación, de maduración de los discípulos de Jesús, observando de manera especial la manera como Jesús ayuda a hacer el camino, el proceso de ellos. El discipulado siempre es un acto educativo. Y un acto educativo es una dinámica relacional. Es un tipo particular de relación. Esta tarde le vamos a
dedicar mucho, mucho, mucho a esto. Nos vamos a enfocar en esto. Es un tipo particular de relación, una relación transformante, siempre. Una educación, un acto educativo que no nos cambia la vida, que no es un salto cualitativo, que no apalanca nuevos pasos en nuestros procesos, pues sencillamente es vacío, ineficaz. Y lo interesante es que el Evangelio de Marcos en esto es muy rico, tremendamente rico. Nos muestra a un Jesús, nos pinta, nos diseña a un Jesús maestro en plena acción, inclusive afrontando las dificultades propias de la educación y mucho más por la naturaleza de aquello en lo cual educa a los discípulos que él ha escogido para constituirlos en evangelizadores. Ayer, cuando iniciamos nuestro proceso, nuestro estudio, dijimos que íbamos a entrar en el texto a través de 2 capítulos, 2 estudios, 2 partes. La primera parte, 3 coordenadas para poder situar bien el horizonte educativo del Evangelio según San Marcos, siempre desde la perspectiva de Jesús. Era la apertura de la ventana hacia el Evangelio, para asomarnos a sus paisajes. En la segunda parte, en la que nos concentraremos de manera especial hoy, ya veremos el proceso educativo, observando de manera especial las opciones pedagógicas de Jesús. Pero como ayer no alcanzamos a verlo todo completo, vamos a retomar el punto en el que íbamos. Permítame hacer un flashback, llamémosle así. Damos ahora con neologismos, un repaso rápido. Nuestras 3 coordenadas para comprender la pedagogía de Jesús en el relato de Marcos tienen que ver primero con la pregunta. La pregunta que provoca la redacción del Evangelio con estas características particulares. Todos sabemos bien que los evangelios comienzan a ser redactados 40, 50 años después de los acontecimientos. Y ellos reciben toda la memoria acerca de Jesús que ha circulado en las comunidades de forma oral y escrita. Cuando los evangelistas, conocemos 4 de ellos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, redactan sus evangelios, ellos tienen al frente comunidades con características muy particulares. Las comunidades son como los hijos. Quien tiene una familia lo sabe muy bien. Los hijos no son iguales. Yo pertenezco a una familia grande de 9 hijos y ninguno de nosotros es igual a otro. Ninguno. Así tengamos los mismos apellidos. Lo mismo sabe un educador. Aquí no solamente que un estudiante no es igual a otro, que cada uno tiene sus particularidades, sino inclusive de un grupo a otro, de una generación a otra de estudiantes, también las cosas cambian. Y los evangelistas lo saben muy bien. La comunidad de Lucas no es la de Marcos ni la de Juan. Y Marcos, ¿qué características tiene? Ayer las situábamos. El mismo evangelio, y partimos fue del evangelio mismo, nos retrata una tremenda crisis. Una crisis que va a hacer que se acentúen los rasgos oscuros, o más bien negativos, de los discípulos. Unos discípulos a los cuales les cuesta entender bien la propuesta del maestro. Y esto es decisivo, porque no se puede seguir aquel al que no se le conoce bien. El seguimiento de Jesús, el discipulado, va a la par de la revelación cristológica. ¿Por qué? Porque solamente se puede seguir en fidelidad al maestro cuando se ha conocido y aceptado su propuesta, incluso purificando la visión que tenemos de él, las expectativas que tenemos de él.
Jesús no es la proyección de las necesidades de sus seguidores. Jesús no es tampoco una creación literaria que intenta responder a lo que la gente pide o suplica. No, no, no. Jesús es una revelación, un revelador de Dios, que responde a nuestras expectativas y necesidades, pero que debemos decirlo claramente, siempre las supera, siempre va más allá y corrige, hace una corrección incluso de las expectativas y necesidades que tenemos. Nos reconfigura inclusive eso, aún siempre respondiendo y superando nuestras expectativas. Y esto es lo que encontramos en el Evangelio de Marcos. Un retrato discipular, un retrato de la comunidad discipular que se estrella, que tiene un choque doloroso, fuerte. Y ya venía, como dicen por ahí, ya venía cojeando. Ya los discípulos venían dando tropiezos una y otra vez. El evangelista Marcos en esto no ahorra tinta para mostrar los traspiés, las ambigüedades, las metidas de pata de los discípulos que son una y otra vez. Hasta que al final la crisis estalla. Estalla bajo las sombras del Getsemaní, como vimos ayer cuando leíamos Marcos 14:50. Y todos, abandonándole, huyeron. 3 palabras fuertes. Todos, abandonándole, huyeron, que es para un buen lector, sobre todo si se fija en el texto griego, notará que es la misma frase del primer día, del día vocacional, cuando empezaron con tanto entusiasmo y alegría en el seguimiento del maestro, pero ahora escrita al contrario, al revés. Al principio, ellos, dejándolo todo, le siguieron. Al final, todos, abandonándole, huyeron. Y el verbo griego es phygeo, que en español suena prácticamente igual. Huyeron, phygeo. Es una fuga, una desbandada. Es una desbandada del grupo. Y esta desbandada se parece mucho a un tirar la toalla. De hecho, es la imagen del joven desnudo que suelta el manto. Hoy diríamos tiró la toalla. Y vimos las connotaciones de esto. Joven, aquí es Nianiscos, el que está en la edad de las decisiones, que se desprende de su identidad, lo que el manto, en la simbología bíblica una y otra vez, intenta transmitir, inculcar, y prefiere pasar la máxima vergüenza a ser reconocido como discípulo de Jesús. 10 lo abandonan de esta manera. 1 lo estaba traicionando. Y el único que intenta seguirlo, camina un poquito más, pero al final también cae, que es Pedro, con las 3 negaciones. Las mujeres hacen un camino de fidelidad mucho más largo y profundo, pero como leíamos ayer, el evangelista Marcos en su primera redacción, no en la definitiva, sino en la primera redacción, de luego habrá un anexo que recompone este escándalo final. En Marcos 16:8 se dice que las mujeres también huyeron. El verbo es el mismo. Como ya aclaramos ayer, esto no tiene nada en esta época de sensibilidad feminista. Uno tiene que tener cuidado cuando dice esto, si no quiere salir escalabrado. Obviamente la intención no tiene nada que ver, ya dije, con el género. Simplemente Marcos lo que está diciendo es el ser humano, hombre o mujer, el género que tenga. Todos estamos expuestos, simplemente eso, estamos expuestos. Pero la buena noticia de Marcos al final es el Señor los llama de nuevo. Marcos acentúa al final la buena noticia de una nueva vocación. Jesús vuelve a llamar a los mismos, no a otros. Coloca el futuro de la iglesia, de la misión, en los hombros de hombres de reconocida fragilidad. No de presunta, como decía ayer, sospechosa fragilidad, no, de evidente fragilidad, pero evidente. Y entonces el Evangelio al final nos manda al comienzo. Vayan a Galilea.
Es decir, retomen el camino desde el principio. En este sentido, Marcos, creo que la figura la podemos imaginar. Marcos es un evangelio circular. El final es el comienzo nos hace pensar ya en el final. Vayan a Galilea, es decir, vamos a hacer el camino de nuevo paso a paso. Vamos a hacer el paso a paso para observar en qué fallamos. ¿Qué era aquello que los discípulos no conseguían entender? ¿Y por qué no lo conseguían entender? Para colocar allí entonces los correctivos, para lograr la fidelidad en el camino, para lograr hacer un auténtico camino de maduración. Y este es el Evangelio de Marcos. Y este es el primer elemento que ayer hemos acentuado ampliamente. Segundo, ¿cómo responde el Evangelio de Marcos? De hecho, lo acabo de decir, responde con un Evangelio. Marcos, como están de acuerdo los actuales especialistas en este Evangelio, hay un consenso en el mundo académico. Marcos es el creador del género literario evangelio. No se trata de una biografía, una simple biografía. Hoy estamos rescatando mucho en los estudios de los evangelios el tema de la biografía antigua, no moderna. La biografía moderna tiene otros criterios. La biografía antigua es una biografía más retórica para argumentar la valía de determinado personaje. El Evangelio Marcos hace de su biografía, entre comillas, de su narrativa de la vida de Jesús, una buena noticia, un evangelio. Y entonces aclaramos esto. Dice, yo le respondo con un evangelio. Y la primera línea ya nos daba la clave de sol del pentagrama del texto. Lo que se va a desarrollar. ¿En qué clave hay que leer el evangelio? El texto, el relato. Arge, tu evangelio, tu Jesucristo, huiu feu, dice el texto griego. Arge, comienzo o fundamento. Tu evangelio, del evangelio, de Jesús, a quien confesamos como Cristo y como Hijo de Dios. Ayer comentábamos cada palabra. Cuando Marcos dice comienzo, no está diciendo algo que sería supremamente obvio para un lector. En este momento comienzo a escribir, ¿no? No. Lo que está diciendo es que el evangelio es un fundamento. Ese es el arjé. Un fundamento. Fundamento en el sentido de experiencia fundante. Es una experiencia fundante. Y la comparamos, como lo hace el mismo Jesús, con una semilla. Una semilla que ya contiene todo. El arbolito ya está comprimido con sus códigos genéticos dentro, pero luego va a descomprimir y va a crecer y desarrollar en su germinación, en su floración y fructificación. Eso es el Evangelio. Vamos, es como si Marcos nos dijera, los invito a estudiar por dentro este código genético, que todos nosotros deberíamos no solamente conocer, sino asimilar. Eso es lo que vamos a ver enseguida. Cómo se hace el aprendizaje de esto. Y él dice que se trata de una buena noticia. La buena noticia es Jesús, ¿se acuerdan la historia de la vaca? De Jesús, que es Jesús, y al mismo tiempo de la cual Jesús es el proclamador. Tiene esa doble connotación. Jesús es el anunciador del Evangelio, pero Jesús no va a enseñar un libro, como ocurría en las escuelas rabínicas. Vamos a estudiar la Torá. En la escuela de Jesús, el libro de estudio, el manual es él. Sus comportamientos, sus palabras, su oración, todo, su respiración, todo. Es un aprendizaje de Jesús. Ser discípulo en la escuela de Jesús es aprender Jesús, aprender a la persona de Jesús. Y esto es lo que la dinámica del seguimiento va a perfilar, va a delinear con mucha serenidad y cuidado. Pero al decir Jesús, el evangelista Marcos nos da las coordenadas de esta comprensión de Jesús, de esta inmersión cristológica, de este descubrimiento del misterio de Jesús. Y nos dice que Él es Cristo o Mesías. La palabra significa lo mismo. Christos en griego es Mashiach o Mashiach en hebreo. Es lo mismo. Con decir casa y house o caballo, horse, es lo mismo.
en una lengua o en la otra. Él es el Mesías, que es lo mismo que Cristo, dimensión horizontal, en cuanto está en función de nosotros, y es hijo de Dios, yo lo llamo dimensión vertical, porque esto es el correlativo de un padre. Un hijo siempre remite a un padre remite a un hijo. Si no, no se llamaría papá, ni el hijo podría serlo tampoco. Entonces, hay una dimensión vertical. Jesús es revelador de este Padre. No se pueden separar las dos dimensiones. Y esto nos da la planimetría del Evangelio. Marcos va a seguir desarrollando toda la titulatura cristológica, todos los grandes rasgos de identidad de Jesús, llamémosle así, perdónenme el término técnico, debe ser un taller, ¿no? Entonces se puede utilizar el término, ¿verdad? Titulatura cristológica, es decir, los grandes atributos o rasgos identificatorios de Jesús. Marcos va a ampliar el fuelle del acordeón, pero no perderá de vista estas dos dimensiones, la horizontal y la vertical. El mesianismo de Jesús no puede separarse de la dimensión vertical, porque si no tendríamos un héroe más. Jesús estaría al nivel simplemente de un Gandhi, de un San Martín, de un Napoleón, de cualquier personaje que haya tenido alguna incidencia en la historia de algún pueblo. Y no es eso. Precisamente lo que distingue la dimensión vertical, la dimensión propiamente teológica, su relación con Dios, del cual Él es el revelador, o mejor, del Dios del reino, como vamos a enfocarnos decididamente en el día de hoy. Porque esto es lo que la semilla contiene de manera especial. Pues bien, el Evangelio de Marcos, a partir de aquí es donde íbamos ayer, comienza a expandirse de una manera muy curiosa. De lo que vimos hace un momento, el elemento tensor, el Evangelio de Marcos, que es circular, nos manda a Galilea. Bueno, simplemente las diapositivas que me salté. Bien. Desde la primera línea, el evangelista Marcos, nos da el título y el programa de su relato, el programa narrativo, de sus 16 capítulos, pero atención, no puso la palabra evangelio al inicio por casualidad. Toda su obra, toda esta inmersión en el misterio de Jesús, del fascinante Jesús, esto es él lo va, Marcos va a tocar 8 veces, y ojo con las insistencias, ojo con las repeticiones, 8 veces va a tocar la misma tecla, la palabra evangelio, que se traduce buena noticia, evangelion en griego, 8 veces, 8 veces. Hagamos un repaso rápido, vale la pena hacerlo. La primera vez es el texto que ya comentamos. Comienzo del Evangelio, buena noticia, de Jesús, el Cristo e Hijo de Dios. Ahí va la primera. La segunda la encontramos en el versículo 14. Cuando Jesús comienza su misión, dice el versículo 14, que después que Juan fue entregado, como pasando la página del ministerio preparatorio del Bautista, después que Juan fue entregado, marchó, que Jesús en camino, marchó Jesús a Galilea y pregonaba, anunciaba, proclamaba, aquí está el verbo griego kerizo, de donde viene el sustantivo kerigma, y proclamaba el evangelio de Dios. Aquí no hay lío con la preposición de, es claramente que se trata de acerca de Dios. Y el proclamador es Jesús. ¿Qué anuncia Jesús? El acontecer de Dios, que enseguida en el versículo siguiente se va a llamar reino de Dios. Este acontecer de Dios se llama el reinar de Dios, el reinado de Dios, el gobierno de Dios. El versículo 15 encontramos por tercera vez la palabra evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el evangelio. Y por tercera vez nos habla del evangelio. Este es un evangelio que lleva, el evangelio lleva a la conversión y a la fe. Las 3 primeras repeticiones del término evangelio, las 3 primeras recurrencias, nos entregan el contenido.
En el versículo 1, Jesús es el Evangelio y al mismo tiempo el anunciador de este Evangelio. 2, este Evangelio tiene que ver con el acontecer de Dios. Y 3, este Evangelio, que es el reino de Dios, requiere la conversión y la fe. Pero luego encontramos, avancemos, 2 recurrencias más de la palabra Evangelio en los capítulos 8 y 10. En el capítulo 8, versículo 35, después que Jesús en el versículo 34 ha dicho que el que quiera ser discípulo de él, esto es una nueva llamada, al principio los llamó para que estuvieran con él en vez de predicar, pero llega un momento en que les dice que el que quiera ser discípulo de él tiene que estar dispuesto a 2 cosas. 1, negarse a sí mismo, y 2, cargar con la propia cruz, siguiéndole. Y entonces Jesús dice, a ver, el que dé este paso, el paso decisivo, el que sea capaz de perder su vida por mí y por el Evangelio, y lo contrapone, de aquel que se avergüenza de él y del Evangelio. Recordemos que aquí está el tema del avergonzarse. Recuerden la comunidad de Roma. A la gente que le da vergüenza apenas ser reconocida como cristiano, pues porque estaba en juego mucha cosa. Estaba en juego sus propiedades, que le confiscaran los bienes, que su familia la persiguieran y que él mismo lo mataran. Ser cristiano era arriesgarse a cosas importantes. Pues Jesús dice, el que se la juegue por mí y por el Evangelio. Y aquí nos encontramos con algo fundamental. Este por mí y por el Evangelio aparecen nivelados. No sé si lo notan. Por mí y por el Evangelio. Jesús y el Evangelio son la misma cosa. Y lo mismo ocurre en el capítulo 10, versículo 29. Lo mismo. El que haya dejado, el que haya abandonado, renunciado a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, sus propiedades, incluso a sí mismo, por mí y por el Evangelio, no se quedará sin recibir el céntuplo. Recibirá 100 veces más. Ahora en el presente con persecuciones y en el futuro completamente en la vida eterna. El contexto de esta frase, de la de Marcos 10, 19, no lo olvidemos, es el relato del rico. En Mateo es el joven rico. En Marcos apenas el rico. El rico que fue llamado por Jesús. Va, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Y este prefirió dar media vuelta, irse entristecido, a hacer lo que Jesús le pedía. Los discípulos se espantan porque Jesús hace un comentario. Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino. Y Jesús va a decir, bueno, para los hombres puede parecer imposible, pero no para Dios. Bueno, esto a propósito de la frase, en realidad la frase de Jesús, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y viene el comentario más bien de los suyos, qué difícil. Dice, no, para los hombres sí, pero para Dios no. Y este es un punto que vamos a mirar, que tiene cómo esto tiene que ver con Dios. Entonces, cuando el rico se va alejando en el horizonte, Pedro saca el pecho y le dice, mira, Señor, ese es el versículo 28, ya lo ves, nosotros sí, lo hemos dejado y te hemos seguido. Y entonces Jesús pronuncia la frase, nadie que lo haya dejado todo, y aquí ya dimos la lista del todo, que es lo que cabe ahí, por mí y por el Evangelio. Estas 2 recurrencias, Marcos 8:35 y 10:29, acentúan el valor, el gran valor del Evangelio. El Evangelio es de tan alto valor que por él vale la pena morir. Por él vale la pena reconfigurar la vida, dejando padre, madre, hijos, esposa, hermanos, hermanas, propiedades, hacienda y hasta la propia vida. Es un tesoro de gran valor, por la cual me la juego toda. Si las 3 primeras recurrencias, Marcos 1, 14 y 15,
nos hablaban de qué contiene, qué es el Evangelio, como acontecer de Dios en la persona de Cristo. Ahora se nos dice, este Evangelio requiere una elección. Es más, merece que tú lo elijas. El Señor te elige, pero tú lo tienes que elegir. Es de alto valor. Y el que lo elija, recibirá. Las siguientes 3 recurrencias dan un paso más. Ahora ya no se trata del evangelio entendido o del evangelio asumido. Ahora se trata del evangelio proclamado. En Marcos 10:13, justo cuando está comenzando el discurso escatológico, el discurso sobre el fin, Jesús dice, pero antes será proclamado el evangelio a todos los pueblos. Utiliza el término etnos, no suena etnia, ¿no? A todos los pueblos, a todas las culturas, a todos los pueblos de la tierra. En el capítulo 14, versículo 9, en la conclusión de la escena de la unción de Betania por parte de una mujer anónima, lo cual suscita la crítica mordaz de los discípulos, que le sacan el precio al tarrito, al frasquito de alabastro de perfume de gran valor. El solo frasco ya era caro, el alabastro no es barato, para nada. Le sacan el precio, era de gran valor. Por Juan sabemos que eran 300 denarios, lo cual es el equivalente de un trabajo del salario de un año entero. Para los discípulos es un despilfarro. Esto debería habérsele dado a los pobres. Les salió de repente la conciencia social. Bueno, no es como muy creíble, pero bueno, esto debía dársele a los pobres. Y Jesús defiende la acción de la mujer. Déjenla. Ella se anticipó a mi sepultura. Ella ha entendido lo que ustedes, caballeros, no han entendido. Y aquí la figura de la mujer, permítame que me reivindique con las damas que están aquí presentes, porque ayer espero no haber golpeado a nadie, ahora me voy a reivindicar. Marcos rescata, no tanto como Lucas, pero sí rescata mucho la figura de la mujer a partir de lo que en narratología se llama los personajes menores. Menores no significa, cuidado, no significa que no sean importantes, sino que en el plano narrativo actoral son aquellos que aparecen y desaparecen rápidamente. En cambio hay otros que roban show, escena, cada rato. Y las mujeres son estos que aparecen así y desaparecen, pero resultan siendo los verdaderos modelos del discipulado, como la hemorroísa, como la sirofenicia, como esta mujer, como el grupo de mujeres que va hasta la cruz y que reciben el mensaje de la resurrección. Estoy reivindicando. Esta vez entonces, nuestra séptima recurrencia, nuestra séptima cita, es el elogio de Jesús a una mujer. Cuando dice, déjenla, déjenla. Ella se ha anticipado a mi sepultura. ¿Por qué? Porque ella ha comprendido mi identidad. Y ella se ha anticipado precisamente a lo que la cruz es. La cruz es la unción del rey, es la entronización del rey. Ella ha venido a ungir al rey. No es simplemente el embalsamamiento, no tiene sentido embalsamar a alguien antes de morirse. Se trata de la unción del rey. Ella ha entendido lo que ustedes no han entendido. Ustedes se la han pasado chocados con el tema de la cruz. Renuentes, peleones con el tema de la cruz. Esta mujer lo entendió. Y entonces, versículo 9, 14:9 de Marcos, donde quiera que se proclame el evangelio en el mundo entero, también se contará lo que esta mujer hizo para memoria suya. Bonito. El anuncio del evangelio no es solamente el evangelio lo que Jesús dijo, sino lo que seguidores, ejemplares, como esta mujer, son capaces de hacer. El testimonio de la mujer se vuelve también narración evangélica. Por último, en el capítulo 16, versículo 15, ya dentro del anexo, en realidad serían 7, pero
el texto canónico nos ha agregado los versículos 9 al 20 en el capítulo 16. Entonces vamos a mirar una octava recurrencia si lo tenemos en cuenta. En el versículo 15 del capítulo 16, Jesús envía a los discípulos y les dicen, vayan y anuncien el evangelio a todo lo creado. Y esta vez utiliza un término nuevo. Miren ustedes que primero ha dicho, siempre está hablando del anuncio. Anuncien el evangelio a todos los pueblos, o sea, las culturas. Luego dice al mundo entero, y el término es cosmos. Y ahora dice a todo lo creado. Es una dimensión mucho más universal, todavía más cósmica que la anterior. Todo lo creado. Como si fueran 3 círculos concéntricos los pueblos, el mundo entero, que aquí se refiere al planeta Tierra, pero en fin, todo lo creado por Dios, todo el universo entero, debe ser evangelizado. Aquí tenemos una dimensión de la evangelización que creo que, sin querer ser oportunista, vale el término, es ecológica. Digo, porque como el término se ha puesto, está en primer plano, pero eso siempre ha estado ahí. Esto es una evangelización ecológica, es decir, todo lo creado por Dios es destinatario de la buena noticia del reino. Todo está llamado a la vida y a la plenitud, absolutamente todo. Como nos ha enseñado el Papa Francisco, en esta ecología integral donde todo está interconectado, en esta casa común, todo está llamado a recibir el evangelio. Y esto lo podríamos ilustrar con un ejemplo. Permítame que lo cuente. Un compañero de Francisco, me refiero a Francisco de Asís, o contemporáneo de él, no directamente el grupo, pero sí fueron contemporáneos, se trataron y pertenece a su movimiento. Se llama Antonio. Lo conocen, ¿verdad? Antonio de Padua, que debería ser llamado más bien de Lisboa, al menos así dicen los portugueses, porque él nació en Lisboa, no en Padua. Padua murió. Antonio de Padua, de los primeros seguidores de Francisco, quizás fue uno de los mejores teólogos. Francisco no era un intelectual. Antonio sí, por su formación previa y luego nunca perdió su característica y además era un excelente predicador. Era un excelente predicador. La próxima vez que pasen por Roma, antes de seguir para Padua y otras ciudades de Italia, que me imagino inclusive pasando por Asís, no dejen de ir a la Basílica de San Antonio, que está sobre la vía Merulana, muy cerca de San Juan de Letrán en Roma, pleno centro de Roma, y allí podrán ustedes venerar, besar la reliquia del santo, que es la lengua. Suena un poco extraño, ¿verdad? Un poco repugnante besar la lengua del santo, un pedacito. Porque es que la lengua del santo era lo suyo. Lo han representado como siempre San Antonio cargando el niño. ¿Se han fijado? La palabra y el niño, porque era el hombre de la palabra, el evangelio, y el niño Jesús. Y en mi tierra, yo no sé en Argentina, pero en mi tierra, a San Antonio, infelizmente, lo han convertido en el santo de las solteronas. Lamentablemente. Cuando llega 13 de junio, siempre las que se quieren casar y no han conseguido marido, se agarran de San Antonio, le hacen la novena y algunos muy supersticiosos colocan el santo con la cabeza para abajo y no te enderezo si no me consigues un novio. Inclusive hay una canción muy popular aquí en mi tierra que dice, ay San Antonio bendito, dame un novio bonito, pero que no sea coqueto ni tampoco mariqueto. Así dice la canción, así dice la canción. Pero San Antonio no tiene nada que ver con esto, pero nada. Antonio es un hombre del evangelio. Y tenía tan claro, y un predicador, un evangelizador con todas las letras, que se tomó muy a pecho esta cita de Marcos 16:15. Vayan y evangelicen a todo lo creado. Y por eso Antonio, para las florecillas del santo, hay que recordarlas. Hasta les recomiendo la película, no se la pierdan. La de la que hizo la RAI. Antonio, al final de su vida, ya llega a tal punto que un día se para en la playa, allá cerca de Padua, en el Adriático. Se para junto al mar y entonces vienen toda la fauna marina, los peces, pulpos, rayas, mantas, todo eso, y vienen nadando y comienza Antonio a predicarles. Y todos le escuchan con atención. Y apenas termina, todos los demás vuelven a nadar por todos lados.
Bueno, historias de santos, ¿verdad? Creo que no hay necesidad de salir a predicarle ahora a los gatos y a los perros, a los firulais y a los misifús, pero, o a los loros. Eh, con Antonio nos recuerda la verdad de esta palabra, a todo lo creado. Y podemos ver entonces al final a todos los pueblos, al mundo entero, a todo lo creado. Tenemos entonces, cómo observen ustedes, vamos a sintetizar ya, cómo Marcos nos hace un recorrido precioso sobre la tecla insistida de la palabra evangelio. 3 veces al comienzo para decirnos qué cosa es el evangelio, 2 veces más en la mitad, cuando por mí, por el evangelio, para decirnos que es un valor que se elige y por el cual se juega la vida. Y por último, no me lo guardo para mí, lo entrego a los demás, lo anuncio, me vuelvo evangelizador. Pues esta dinámica en 3 pasos es fundamental. Con Marcos, nosotros aprendemos, voy a quitar la diapositiva un momentico para que nos veamos las caras. Con Marcos aprendemos estas 3 dimensiones y que tienen que ver con el temple que se le da a la obra de Marcos. El evangelio comprendido, comprender, cosa que le va a costar a los discípulos. Todo el tiempo será no entendía, no entendía. El evangelio elegido, como el gran valor por el cual me juego la vida, pero ellos huirán. El evangelio que será anunciado. No sabemos. En el evangelio no se dice, porque esto ocurre después. 3 elementos importantes que templan el discipulado, que van a templar el proceso y que están a la raíz de del diseño de la pedagogía de Jesús. Vamos a ver ahora, cómo estamos de tiempo, vamos bien. Vamos a ver una tercera clave. Vuelvo a mis diapositivas. Vamos a ver una tercera clave, una tercera coordenada para situar. Acuérdense del trípode. La tercera coordenada es la estrategia narrativa elegida por el evangelista Marcos en la redacción del evangelio. Lo voy a sintetizar en una palabra. Marcos es el evangelio del suspense o del suspenso. Marcos es el evangelio del suspenso. Ese es Marcos. De hecho, el suspenso es un ingrediente fundamental de cualquier relato. Cuando usted asiste a una película o a una serie, o se lee una novela, una narrativa cualquiera, o inclusive hasta un cuento, el narrador lo mantiene usted a la expectativa. Y en el camino usted le va haciendo correcciones. El suspenso tiene que ver siempre con las posibilidades que puede tomar una historia por un lado o por el otro. Precisamente anoche me veía una película eh, que comenzaba con, como toda película, con el asesinato, y toda la película es averiguar el asesino. ¿Quién es? Y al principio, uno espectador piensa que el asesino es la vecina de apartamento, porque tenía una cara, porque todas las cosas, y claro, ahí está el juego narrativo, para que al final de la película entiendas que fue la esposa que estaba en el propio apartamento. Y nos tuvieron 1 hora así, en suspenso. Pero eso es lo propio de la narrativa. A Marcos le gusta esta estrategia, mantener el suspenso, pero como lo acabo de decir ahora, para corregir tus primeras hipótesis. Marcos es un evangelio que quiere corregir. Formar también es, educar también es reeducar. Las expectativas, las imágenes, las comprensiones que creemos tener. Entonces, la gran estrategia de Marcos es un suspenso. Un suspenso sobre Jesús que lleva a descubrirlo como Él es, no como los discípulos quisieran que fuera. Es dejar a Jesús ser Jesús. Es eso. Para que Jesús pueda ser realmente Jesús. Revelarse como Él es y no como yo lo proyecto. Esto, a esta técnica, a esta estrategia, se le ha dado un nombre técnico, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado más de una vez. Se le ha llamado la estrategia del secreto mesiánico. Para los que lo escuchan hoy por primera vez, es bueno que tomen nota. La estrategia narrativa del secreto mesiánico. 2 biblistas, uno alemán, Wrede,
y otro belga, de lengua francesa, Gaëtan Minetti de Tilès, a quien tuve el gusto de conocer precisamente en Brasil, donde él se vino a vivir los últimos años de su vida, en Fortaleza, en el Ceará brasilero. Uno hace un siglo y el otro al final del siglo pasado, se dieron cuenta de un detalle y lo estudiaron a fondo. ¿Cuál es el detalle que se le va a denominar secreto mesiánico? Atención, consiste en esto. Jesús sistemáticamente a lo largo del Evangelio manda a callar a aquellos que descubren su identidad. Jesús sistemáticamente manda a callar a aquellos que descubren su identidad. Y a uno le parece raro. De hecho, es una estrategia un poquito chocante, porque se supone que lo que más quiere Jesús es que se den cuenta su grandeza, quién es Él. Y sin embargo, cada vez que alguien lo pilla, descubre, dan el punto, eso es calle la boca, calle la boca, calle la boca. Es una constante, una constante. Y si observamos bien el texto, hay tres, aquí vamos a hacer una taxonomía, una clasificación, tres tipos de personajes que son mandados a callar. Uno, los demonios, o mejor, los endemoniados en el acto, cuando está en el acto de exorcismo. Dos, las personas que han sido beneficiadas por una curación y que salen a regar la bola, a regar la noticia, y Jesús le dice, no cuente, calle la boca. Dice, pero qué raro esto, ¿no? ¿Qué mejor que hacerle publicidad, digamos, o traerle clientes, traerle más gente al maestro? Y Jesús se calla, no cuente. Inclusive, tercer grupo de personajes, los mismos discípulos. Bueno, concretamente ya Pedro. Pedro, en Marcos 8:29, confiesa la fe, la dimensión horizontal. Tú eres el Cristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, todos coincidían en que era un profeta o una figura de carácter profético, como Juan Bautista, como Elías, como todos los profetas. Y Pedro va a decir, cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro va más allá. Jesús no es simplemente un profeta que es boca de Dios, un profeta que es un mediador de Dios. No, no, no. Tú eres el Mesías, el Cristo, el último y definitivo rey y pastor enviado por Dios para la salvación de su pueblo. Y uno dice, ¡qué bueno! ¡Llegó! No, no llegó. Versículo 30, dice el narrador de Marcos, y Jesús les mandó enérgicamente, ojo con el verbo, con el adverbio enérgicamente, con fuerza, les mandó enérgicamente, como quien dice hoy, terminantemente les prohibió que lo contaran a nadie. Y uno dice, pero qué raro. Qué raro. Jesús manda a callar a los demonios, manda a callar a los curados, manda a callar a los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Miremos los textos. Vamos a mirar los textos. Miremos rápidamente. Abran sus Biblias conmigo. Prefiero que miren la Biblia que miren pantalla. En Marcos, en el primer día de misión de Jesús, que ocurre en Cafarnaúm, Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28, se nos dice que allí había un endemoniado. No sabemos qué predicó Jesús ese día, pero sí sabemos lo que hizo. Es más, su predicación fue una acción. Su predicación fue una obra. Eso no solo predica con palabras. Y la gente concluyó, oh, este sí que tiene autoridad. No es como nuestros rabinos, que predican y predican, pero el demonio se sigue echando fresco allí. Que inclusive es una escena rara.
Estamos tan acostumbrados a leer los evangelios que la verdad no, uno ya pasa por encima algunos detalles que en la época en que se redactó eran fuertes, escandalosos inclusive. ¿Cuál es el detalle? Que dentro de la sinagoga, que es un lugar religioso, es un espacio sagrado, estaba un endemoniado, o sea, el demonio. Cualquier entendedor, cualquier entendedor en el mundo antiguo, lo sabe bien, lo sabemos cuando hacemos literatura comparada, ¿eh? No es difícil llegar a esta percepción. Nunca, nunca el demonio entra en lugares sagrados. ¿Por qué? Porque Dios y el demonio, Dios y el mal son como agua y aceite, completamente contrapuestos. El demonio no se mete en lugares sagrados, no se baña con agua bendita ni reza a Dios. Y sin embargo, nos encontramos aquí con que el demonio, la primera vez que Jesús afronta el demonio, estaba en medio de la comunidad. Estaba dentro del espacio sagrado. Y eso es un detalle que hay que ponerle cuidado cuando se explica el texto. ¿Qué hacía el demonio ahí? El demonio, cualquier persona te diría, ¿dónde está el demonio? Está en los antros, está por allá en los lugares que se llaman pecaminosos o qué sé yo, o en los desiertos donde, como en la escena de los puercos, se entiende que tiene sus lugares, digamos, estos son los lugares del maligno. No, estaba en el mismo lugar sagrado. Y alguno me va a decir, sí, padre Fidel, pero es que en el relato de las tentaciones, el demonio también estuvo en el lugar sagrado porque llevó a Jesús al pináculo del templo. Yo siempre le digo, por favor, mire bien, pináculo. El pináculo no es exactamente el techo, ni es la campanario. El pináculo es el ángulo suroriental de la explanada del templo. Es un lugar más hacia afuera que hacia adentro, donde precisamente se puede ver casi un pequeño abismo, un acantilado hacia el torrente de Cedrón, donde una caída no quedas ni para reliquia, ¿eh? El punto es que la primera vez que Jesús afronta el combate contra el mal, contra el maligno, está en un lugar sagrado. Y aquí está la autoridad de Jesús. Los maestros, los que cada semana predicaban, se desgañitaban e insistían. Y la gente que se convirtiera, les leían los profetas, la Torá. Pero el demonio cada sábado venía a echarse fresco. Se daba la paz con el vecino. Dice, qué cosa tan rara. El diablo seguía siendo diablo. En cambio entró Jesús. La primera vez que Jesús entra, ya en su ministerio público, a una sinagoga y para afuera el demonio. Ese sí tiene autoridad. Y a veces digo, ¿será que nosotros gastamos tanta saliva en nuestras catequesis y predicaciones? Y la gente sigue como aquel endemoniado igualito de sábado en sábado, allí sentado. ¿No faltará algo del poder de la palabra? Que Jesús llega una sola vez y fue suficiente para... Pero bueno, el tema está en el versículo 24. Miren por favor en el versículo 34, en el momento del combate, la confrontación con el espíritu, con el endemoniado, dice que estos se pusieron a gritar. Bueno, pero el endemoniado se puso a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Claro, a eso vino. Eso es reinado de Dios. Vencer el mal. Si no hay victoria sobre el mal, perdóname, ¿eh? Si las cosas siguen igual, óyeme, perdóname, esto es una payasada, ¿eh? Si no hay cambios, algo no está funcionando. Y el demonio lo percibe muy bien. Has venido a destruirnos. Tenía toda la razón. Pero mire lo que sigue. Yo sé quién eres. Este evangelio que tiene que ver con el descubrimiento, el aprendizaje del quién es Jesús. Por primera vez aparece en boca de un demonio o de un endemoniado. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Santo de Dios es una variante de Hijo de Dios en la formulación. La misma frase que está en el versículo 1. Jesús es el comienzo de la buena noticia de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Ya el demonio se anticipa al final. El demonio conoce, el demonio ha dicho la verdad. En el Evangelio de Juan,
en el capítulo 7, Jesús dice que el demonio, el diablo, es el padre de la mentira. El demonio es mentiroso. Pero curiosamente, por fin dijo la verdad. Esta vez dijo la verdad. Jesús es el santo de Dios, que es equivalente de hijo de Dios. Y Jesús lo mandó a callar. No por mentiroso, porque estaba diciendo la verdad. ¿Por qué lo manda a callar? Si dijo la verdad. Le hubiera dicho, vete ya. Pero le dijo, cállate. Cállate y sal fuera. ¿Por qué? Como Marcos, les dejo el suspenso. En este mismo capítulo, en el versículo 34, tenemos un sumario de lo que ocurre en Cafarnaúm al atardecer. Jesús curó muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y de nuevo el secreto mesiánico, la mandada a callar. Pero no dejaba hablar a los demonios, pues lo conocían. Y uno vuelve a quedar mirando el techo y, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué problema hay con que lo conozcan? ¿Cuál es el lío? Si avanzamos en el capítulo 3, versículos 11 y 12, pasen página, Marcos capítulo 3, versículos 11 y 12, miren la Biblia porque el taller consiste en usar la Biblia. Se dice, y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies. Se arrojaban a sus pies es un gesto de adoración. Se arrojaban a sus pies no era que se les sentaban como gaticos al pie, no. Es un gesto de adoración. Qué raro esto. En las tentaciones, en Marcos y en Mateo, Jesús le va a decir al demonio, solo a Dios adorarás. Y curiosamente aquí el diablo hace un gesto de adoración. ¿Por qué a Jesús no le gusta? En el versículo 12, y gritaban, claro, aquí está el contenido, y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Aquí es más claro todavía. Santo de Dios, Hijo de Dios. Por si acaso a alguno le quedó la duda, aquí queda resuelta. Tú eres el Hijo de Dios, que es la confesión de fe final, la de la cruz, la de Marcos 15:39. Aquí ya está dicha. De nuevo. Versículo 12, reacción de Jesús, pero él mandaba enérgicamente, otra vez el adverbio, enérgicamente, que no le descubrieran. ¿Por qué, mis queridos amigos? ¿Por qué Jesús manda callar a los demonios? Les voy a decir por qué. El demonio lo que dice es correcto. Hoy diríamos, en términos, en el ámbito eclesial teológico, ortodoxo. ¿Cuál es el problema del demonio? Que habla bonito, que dice lo correcto, pero sigue siendo demonio. A ver si me hago entender. El demonio confiesa a Jesús con la boca, pero no con la vida. Él sigue siendo demonio. ¿Por qué Jesús manda callar a los demonios? Porque la fe solamente se confiesa válidamente para Jesús. Este es el énfasis de Marcos. Ese es el énfasis de este evangelio. La fe se confiesa válidamente y creíblemente cuando usted lo que dice lo vive. O sea, la verdadera confesión de fe que se busca aquí es la de la vida, la del testimonio. Y esto el demonio, pues no, el demonio va por otro lado. El demonio no sigue a Jesús. Solo el seguidor de Jesús, el que se compromete con Jesús poniendo sus pasos en sus huellas, puede declararse de verdad discípulo. Y ese es el que confiesa la fe. Y le voy a decir una cosa aquí terrible. Perdónenme lo que voy a decir. Según Marcos, hasta el demonio puede ser profesor de religión. Porque lo que dice es correcto. Toda su teoría está bien.
pero después de la clase vaya a hacer otra cosa. Su vida es de diablito. Perdóneme que lo diga peor todavía, hasta el demonio puede ser catequista. Porque con la boca dice cosas bonitas y nadie dice que lo que está diciendo es falso. Está muy preocupado por decir todo como debe ser correcto, ortodoxia, pero ortopraxis, compromiso, como que queda faltando. Hasta el demonio puede ser un profesor de Biblia. Sabemos muy bien que el diablo se sabía la Biblia, miren las tentaciones. Pero una cosa es que enseña la Biblia y otra cosa es que la viva. ¿Me entienden por qué Jesús manda callar a los demonios? ¿Me entienden? Porque esta es una lección sobre el discipulado. A Jesús se le confiesa comprometidamente. O lo confiesas con la vida o no lo confiesas. No es diciendo yo creo y levantando la mano, yo creo, pero después la vida va por otro lado. La confesión de fe de boca tiene que estar validada por la confesión de fe de vida. Y esto tiene que ver con la comunidad de Marcos. Vuelvo sobre el contexto que ya les he dicho. Una comunidad perseguida, donde mucha gente de boca decía una cosa en la comunidad, el día del bautismo o cuando se reunían en las asambleas litúrgicas, pero luego en la calle, cuando la cosa no pintaba bien, es mejor quitarme el cuellito, esconder la cruz, y que no me descubra, ¿no? Entonces, ¿me entiende lo que quiero decir? ¿Me entiende? La verdadera confesión de fe es con la vida. Que lo que se dice con la boca lo soporte la vida. Ese es el verdadero bautizado. Marcos es un evangelio en este sentido muy catecumenal. No catecumenal en el sentido de camino de Kiko. Estoy hablando muy, muy respetable. Estoy hablando aquí del proceso de iniciación cristiana. Se está formando para que la vida, para que la fe, la vida sea una vida de fe expresada completamente. Por eso manda callar a los demonios. ¿Me entienden? El demonio habla bonito. El demonio es un excelente predicador. Y hasta dice la verdad cuando habla. Pero su vida, de la cabeza a los pies o de punta a punta, es una mentira. El segundo grupo de personas que Jesús manda callar es el de los curados. Las personas que han sido beneficiadas por alguna sanación. El primer caso ya es diciente. Miren por favor en el capítulo 1, versículos 40 al 45, pero sobre todo me interesa los versículos finales 44 y 45, o sea, la mitad del pasaje. La mitad del pasaje tiene que ver con el secreto mesiánico. Se trata de un leproso que viene donde Jesús, se le acerca, si quieres puedes curarme. Jesús le dice, yo quiero, queda limpio y queda sanado. Esa es la mitad del texto. Luego Jesús lo manda con una prohibición, de nuevo, severamente. Lo manda a callar de nuevo, con energía. Severamente. Siempre el adverbio, ¿eh? ¿Se han fijado? Siempre se repite el adverbio. Terminantemente. No, mira, no digas nada a nadie. Y la única instrucción es, bueno, ve y preséntate a los sacerdotes del templo para que te hagan el ritual de readmisión a la comunidad de santidad, a la comunidad de culto. Pero resulta, versículo 45, que este tipo, bocón, no fue capaz de cumplir el mandato y abrió la boca, por más terminantemente que se lo dijo Jesús, y entonces perjudicó a Jesús. Porque dice que entonces Jesús ya no podía estar en lugares públicos, sino que se quedaba fuera de las ciudades y allá lo iban a buscar. Podemos mirar otros pasajes, pero quedémonos con este. ¿Por qué Jesús manda callar? ¿Por qué Jesús manda callar con tanta fuerza a personas que han sido beneficiadas? Vuelvo y pregunto, si no están diciendo ninguna mentira. Al contrario, ¿qué más quisiera el Señor? Que todo el mundo escuchara el testimonio. Claro, así nos dicen por ahí. Cuenta el testimonio para que todo el mundo dé gloria a Dios. En cambio, en Marcos, no. En Marcos, calle la boca.
Solamente una excepción en el caso, del Geraseno, pero ya por orden de Jesús, interesante, que le dice, ve, cuéntale a los tuyos. Que es interesante eso porque tiene que ver con que no hay autodiscipulados. Yo quiero ir contigo, no, es cuando yo llamo. Vas a ir donde yo te mando. Pero bueno, el punto aquí es por qué los manda a callar. Y lo que les voy a decir les va a sonar extraño. A diferencia de hoy, creo yo, no sé, a diferencia de hoy, el mundo antiguo amaba, le encantaba el tema de los milagros. Oh, gente para gustarle milagros. Que se apareció por allí. ¿Qué pasó acá? La gente corría, hacía filas para buscar milagros. Yo creo que hoy ya no, ¿verdad? Hoy nadie se preocupa por eso. Pero antiguamente donde los milagros, mejor dicho, la gente donde corrían allá, donde milagritos, ¿eh? Y allá corrían. Y le voy a decir una cosa. A Jesús no le disgusta hacer milagros. Es más, Jesús, hoy lo sabemos por los estudios del Jesús histórico, Jesús fue ciertamente un sanador. Jesús fue un sanador, eso nadie lo discute. Jesús fue, técnicamente se dice un taumaturgo. Es lo mismo, un sanador. Un sanador. Es más, Jesús asocia las sanaciones con el anuncio del reino. Son signo de la venida del reino, de la potencia transformadora del acontecer de Dios y de su misericordia con el dolor humano. Eso queda claro. Pero ¿por qué Jesús los manda a callar? Les voy a decir por qué. Porque se corre el riesgo de convertir a Jesús en un milagrero. Quiero decir, de reducir la grandeza de la figura de Jesús. Reducirla, esto es reduccionismo, ¿eh? Reducirla a lo que hoy sería parecido a un brujo, a un sanador, donde la gente va y resuelve el problema y hasta paga y se va contenta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el riesgo? Una persona viene donde Jesús, Señor, me duele la cabeza. Bueno, le pone las manos, vaya. Señor, estoy paralítico. Señor, estoy ciego. Señor, no oigo. Señor, tengo un tal dolor, tal problema. Jesús nunca niega los milagros, curiosamente. Pero hay un problema. La gente está buscando los milagros del Señor, pero no al Señor de los milagros. ¿Me hago entender? La gente está buscando, este dicho ya existe, ¿eh? La gente está buscando los milagros del Señor, pero no a Jesús como el Señor de los milagros. Y eso es lo que Jesús no quiere. Señor, me duele el brazo. ¿Qué pasa con una persona sanada? Se supone que esta misericordia de Dios es para que se abra y comprenda a Dios. Si esta persona no se deja tocar el corazón, que es lo que Jesús viene a sanar, las sanaciones parciales físicas, inclusive mentales, son el signo de una transformación más profunda operada por el reino. De una transformación más profunda. ¿Qué era lo que pasaba? Personas que eran sanadas por el Señor. Señor, muchas gracias, me voy para mi casa. Pero le seguían pagando mal a los trabajadores. Pero seguía insultando a su mujer. Pero seguía irresponsable con sus hijos. Pero seguía de pelea con el vecino. Entonces, ¿me hago entender? Jesús no vino a eso. Eso es una utilización. Una instrumentalización de Jesús. Volver a Jesús un talismán. Una persona de la cual yo logro las cosas que yo quiero, pero no lo que Él quiere para mí. No lo que Él tiene para ofrecer en profundidad para mí. Por eso es que Jesús manda a callar. ¿Por qué? Para que se le descubra cómo Él es. Les doy un detalle. Los milagros en Marcos están concentrados en los primeros 8 capítulos. Después que Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección,
solamente tenemos 2 milagros. El del niño, ¿se acuerdan? Aquel papá que llevó a su hijo epiléptico a los apóstoles cuando bajaban del monte de la transfiguración y llega donde Jesús, mira que tus discípulos no pudieron. Y Jesús dice, hombre de poca fe, generación malvada y perversa, ¿hasta cuándo los voy a aguantar? La historia de este papá que va a decir, creo, pero aumenta mi fe. Y tenemos el otro caso, el segundo, el ciego Bartimeo, en el capítulo 10, versículos 46 al 52. Solamente 2, nada más. Mientras hay centenares, montones de milagros. Lo digo porque en los sumarios, en los resúmenes, se dice que hay muchos, entonces yo digo centenares. Pero llega un momento en que Jesús ya no hace más milagros, o los disminuye drásticamente. Y después del ciego Bartimeo, ya no hay milagros. ¿Por qué? Todo está enfocado en el misterio pascual de Jesús. Ese es el gran milagro. El gran milagro es lo que ocurre en él. Es él. ¿Cuál es el peligro con las personas sanadas? Lenguas sueltas, como este paralítico que no se aguantó, es quedarse con una imagen parcial, incompleta e interesada de la persona de Jesús. Un Jesús al servicio de mis necesidades, para mi beneficio, pero no entrar en el Evangelio. No entrar en la propuesta. ¿Me hago entender? Y llegamos al tercer personaje, los discípulos. Termino con esto de los discípulos y vamos a tomar un descansito, pero tratemos de entender bien este punto, para luego seguir ya con la segunda parte que nos ocupa el resto de la tarde de hoy. ¿Qué pasa con el tercer grupo? Los demonios primero, los curados después, pero los discípulos también. ¿No se supone que la idea es que los discípulos sean los que confiesen la fe? Pues sí, pero miren lo que ocurre. El mejor caso lo podemos ver en el capítulo 8, versículo 29. Pedro dice, tú eres el Cristo. Respondiendo a la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Jesús lo manda a callar inmediatamente. A él y a todo el grupo. Les mandó severamente o enérgicamente que no contaran nada a nadie. ¿Por qué? Porque el mesianismo de Jesús, visto solamente horizontalmente hasta donde ellos van, al menos como Pedro lo va a decir, puede convertirse en una proyección. Un Jesús creado a imagen y semejanza de las necesidades humanas. ¿Y cuáles eran las necesidades de Palestina? Pues una necesidad política. Un Mesías guerrero que barriera todo esto de los romanos y que limpiara a los corruptos que había en aquella época. Hoy, gracias a Dios, ya no hay corruptos, pero que limpiara todo esto de la corrupción, inclusive de los sacerdotes, que fuera un Mesías también sacerdote, que renovara el templo, porque allí también había cositas que dejaban mucho que desear. Hasta la religión estaba corrupta. Un Mesías justiciero, un Mesías renovador del culto y del estamento religioso. De nuevo volvemos a lo mismo. Lo que pasó con es quedarnos con una parte de Jesús. Es quedarnos con un aspecto. Esta es una visión muy parcial de Jesús. Por eso Jesús inmediatamente, después que lo manda a callar, es como si le dijera, bueno, callen para oír, callen para aprender. Y entonces les anuncia cuál es el camino del Mesías. Habla de que será entregado a las autoridades, que lo ultrajarán, se mofarán de él, que lo matarán, pero que al tercer día resucitará. Pongamos cuidado. Atención, mis amigos, atención. Para un judío, para un hebreo, mejor, para un hebreo, esto no encaja. No encaja en la idea de Mesías y mucho menos en la de Dios. La teología hebrea, como la conocemos muy bien por los salmos, sobre todo, es una teología de la victoria. ¿Quién es Dios? El Dios de las victorias. Dios no sufre, Dios no pierde, Dios siempre saca todo adelante. ¿Y de qué está hablando Jesús? De una humillación, de un ser reprobado, de un ser matado. Eso no encaja. Dios no muere,
A Dios no lo vencen, a Dios no lo humillan, ni a él ni a su Mesías. Entonces, aquí va a aparecer el problema. Porque entonces nos damos cuenta de que los discípulos tenían un libreto. Los discípulos tenían su libreto acerca de Jesús. Y Jesús le dice, no, señores, me rompen ese libreto. Ustedes están pensando como los hombres. Bueno, se lo dice a Pedro, estás pensando como los hombres. Ese es el libreto de ustedes, no el de Dios. No están pensando como Dios. Y lo vemos muy clarito ahí, aparece muy clarito. Pedro, cuando Jesús anuncia la pasión y muerte y resurrección, llama a Jesús aparte, muy decente, ¿eh? Lo llamó en privado para regañar a Jesús. Qué atrevido, ¿eh? Regañar a Jesús. Yo siempre le hago un poquito la película. Es como si Pedro le dijera a Jesús, oye, mientras yo sea el Papa, a ti nadie te toca. Nadie se mete contigo. El que se meta contigo, vea, que yo tengo musculito, le pongo la mano en el mascadero, le pongo la mano, el puño donde la mamita le puso el biberón. Que respete. Y Jesús, ¿qué hace? Da media vuelta y al Pedro que le habló a Jesús en privado, Jesús lo reprende en público y le dice, deuto hopiso mu satana, en griego. Ponte detrás de mí, Satanás. Atención con las dos expresiones. Ponte detrás de mí significa, tú eres mi discípulo. No eres tú el que dicta el libreto. Yo no soy tu alumno, Pedro. El maestro soy yo, atrevido, ¿eh? Póngase en su lugar, detrás de mí. Usted es seguidor. Pero lo llama Satanás. ¿Por qué? Por lo que dijimos hace un rato. Con el primer grupo, los demonios. Pedro habla bonito. Lo que dijo es correcto como el demonio. Pero sus pasos van por otro lado. Lo mismo que le va a pasar al resto del grupo de los 12. Jesús hablando de nuevo, segundo anuncio de la pasión, de nuevo anuncia pero los discípulos están haciendo cónclave. Jesús dice que va a morir y están eligiendo papa. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Y aquí quién lo reemplaza? Y Jesús le dice, no, señores, no han entendido nada. Esto es el servicio. Que quiera ser el mayor, hágase el último, el servidor de todos. No han entendido, ¿eh? Ustedes tienen su propia agenda, ¿eh? Ustedes tienen agenda. Tienen que aprender la mía. Y lo mismo pasa. Anuncia por tercera vez la pasión y vienen los dos hijos de Zebedeo. Según Mateo, no son los hijos, es la mamá, doña Zebedea, o como se llame. Viene a decirle porque bueno, aquí en Marcos son los mismos discípulos. Señor, uno a la derecha, otro a la izquierda, en tu gloria, primero en primer ministro, y bueno, aquí como bien ubicaditos, para la foto, Y Jesús le va a dar tremendo regaño. Primero le dice, oigan, ¿están dispuestos a beber del cáliz? ¿O no? Y luego los otros 10 se enojan y el regaño todavía es mayor. Que quiere ser el primero, que se haga el último, el servidor, inclusive el esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. ¿Por qué Jesús manda callar a los discípulos? Porque ellos tienen su agenda. Porque ellos tienen su propia programación mesiánica, que no es la de Jesús. Y la de ellos obedece a sus parámetros todavía, muy humanos. Muy humanos. Como va a ocurrir en la transfiguración. Cuando Pedro dice que le va a hacer 3 tiendas a Jesús. Tiendas, sabemos muy bien, tiene que ver con la Shekinah del desierto. Ahorita voy a mencionar esto, cuando hable del reino. La Shekinah, de la gloria de Dios, está aquí, pues necesita hacerle la tienda. La tienda de la cita divina, la tienda del encuentro. La cabaña. Pedro le está pensando a la manera de él, según los parámetros que tenía en su cabeza, inclusive su lectura bíblica. Él dice, no has entendido, Pedro. Tú no me haces la tienda a mí, soy yo el que hace la tienda, caballero. Pedro sigue pensando siempre a su manera y por eso el Padre va a hablar en medio de la nube luminosa. Este es mi hijo, escúchenlo. Ustedes se están escuchando a sí mismos. Ese es el problema, siempre, del discipulado. Seguir a un Jesús, pero según mi agenda. Inclusive como comunitariamente.
Un Jesús armado en escritorio, haciendo nuestros planes, pero sin escuchar. La iglesia no puede ser iglesia sin escucha del maestro. Por eso es que es urgente, necesaria, imprescindible la animación bíblica de la pastoral, porque nos desbarata, nos descompone, nos desacomoda para dejar a Jesús ser el Señor. Esa es la razón de ser. Entonces Jesús manda callar a los demonios, porque no quiere una confesión de fe de boca, sino de vida. Manda callar a los beneficiados por un milagro, porque no quiere que lo parcialicen y lo conviertan en un sanador popular más, como lo sabía en aquella época, un milagrero. Jesús manda callar a los discípulos, porque solo cuando esté con los brazos extendidos en la cruz, completamente entregado al Padre, haciendo reales las palabras que ha orado en el Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya. Por mí otra cosa, Padre, yo quisiera otra cosa, pero no se haga mi voluntad sino la, aparte de mí este cáliz, pero no se haga, cuando esa es la filiación, el Hijo es el que es obediente. En la obediencia al Padre se entenderá plenamente el camino de Jesús. Marcos es el evangelio del suspenso. Y podemos ver cómo ya en la misma redacción del evangelio hay una estrategia pedagógica. Esto es una pedagogía. Esta es la del evangelista. Pero yo quiero ahora que descubramos la pedagogía retratada en el comportamiento de Jesús educador. Son en este momento las 3:05. Perdón, estoy en hora de Colombia. Para ustedes son las 6 de la tarde, creo. 2 minutos para las 6 de la tarde. ¿Les parece bien que descansemos 15 minutos? Porque hay un principio pedagógico que dice, la mente no asimila lo que la nalga no resiste. Porque sí, es que cuando uno se cansa, aquí ya no entra nada. Llega un momento en que ya no entra nada. La mente no asimila. A mí me lo enseñó un hermano de La Salle, La mente no asimila lo que la nalga no resiste. Bueno, buen descanso, Nos vemos en 15 minutos, padre. ¿Cómo? Nos vemos en 15 minutos, digo. 15 minutos, sí. Yo me voy a tomar un cafecito, ustedes van a matear, Perfecto. Allá echarle Muy buena agua a los canarios, a ver si el perro está todavía ahí. Vamos a mover las piernas a ver si sentimos de vuelta que circula la sangre, padre. Pero ya oró el primer milagro del día, padre. Anóteselo por ahí. Nos tuvo a todos calladitos y nadie tuvo intención de levantarse, me parece. Bueno. Así que vamos a ver si repetimos el milagro en 15 minutos. Nos vemos en 15 minutos.